Bueno, vamos a ver la clase de bioquímica relacionado a la glucólisis, donde la glucólisis es una ruta metabólica, es de las principales rutas metabólicas del metabolismo de carbohidratos. Este tipo de ruta metabólica ocurre en el citosol de las células, en la parte del citoplasma, y sigue dos vías. Tenemos tres vías metabólicas, lo que es la vía aerobia, anaerobia. Y bueno, podemos considerar una que se llama anfibólica, ¿verdad? Esta es principalmente destruir el grupo, la molécula de glucosa o una molécula más simple. Eh, un ejemplo de este tipo de utilización de rutas metabólicas es en los eritrocitos, donde recuerden que los eritrocitos pues, crecen de mitocondrias, ¿sí? Es una molécula, bueno, es una célula que es anucleada y ese tipo de ruta metabólica termina principalmente en piruvato. Cuando está en una vía anaerobia, su ruta final va a ser ácido láctico y en las bacterias es el etanol. La glucosa en general, si lo podemos ver aquí, tenemos entonces lo que es la molécula de glucosa, en su reacción general, la molécula de glucosa va a depender de dos fosforilaciones, de dos moléculas de ADP, va a liberar dos moléculas de fosforo inorgánico y va a formar dos moléculas de lactato más dos de ATP, más dos moléculas de agua. La reacción principal es una fosforilación. ¿Qué es una fosforilación? Es la adherencia de un grupo fosfato a la molécula, esta es la molécula de la glucosa, y la adherencia de una molécula de grupo fosfato, que es esta, que es dependiente del trifosfato de adenosina, trifosfato que son tres grupos fosfatos más una adenosina, donde esta molécula le va a adicionar el grupo fosfato por medio de una enzima que se llama exoquinasa. Entonces, de la molécula de glucosa, por medio de la exoquinasa, que es una enzima, la enzima es aquella molécula que va a ayudar a la catálisis de la reacción con el grupo del trifosfato de adenosina, adiciona el grupo fosfato para formar glucosa 6-fosfato. En el carbono número 6 de la glucosa va a adicionar lo que es el grupo fosfato. La siguiente reacción es una isomerización. La isomerización es el reacomodo de la molécula de la glucosa 6-fosfato. Isomerización significa reacomodar. Este es el nombre de la molécula que va a ser reacomodada, que es la glucosa 6-fosfato. Entonces, la enzima que va a actuar va a ser la glucosa 6-fosfato isomerasa. Es la isomerización sobre esta molécula, que es la glucosa 6-fosfato, ¿sí? Para convertirla a esta molécula que va a ser ahora una pentosa. Pentosa se refiere que son 5 carbonos. Esa pentosa que se reacomodó es una fructosa 6-fosfato. Bueno, aunque se le considera como una molécula más sencilla, aquí tenemos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Si vemos la molécula como tal, como un número de carbonos, es una hexosa. Pero el reacomodo que tenemos aquí, pues va a ser como una pentosa, ¿verdad? Entonces la molécula, la diafructosa 6-fosfato, va a ser dependiente de trifosfato de adenosina, es ATP. Recuerden que el trifosfato de adenosina son tres grupos fosfatos, donde por una fosfofructoquinasa, PFK significa fosfofructoquinasa, ¿sí? Va a actuar sobre esta molécula y va a adicionar otro grupo fosfato para tener entonces ahora la molécula de fructosa 1,6-bifosfato. Como aquí perdió un grupo fosfato, nos queda ADP, que es difosfato de adenosina más hidrógeno que se liberó, donde se pudo adicionar, perdón, la molécula de la otra fosfato. La otra es una escisión, escindir es separar, ¿sí? La escisión de la fructosa 6-fosfatos en dos triosas. Esta es la molécula de 6 carbonos, entonces por medio de una aldosa, ¿sí?
va a formar dos moléculas de 3 carbonos. Cuando se separan en 3 carbonos se le llaman triosas. La aldolasa es la enzima responsable de provocar esa separación. Y vamos a tener entonces aquí, esta molécula que ven aquí es un grupo cetónico, es la molécula representativa del grupo cetónico. Entonces se forma lo que es el fosfato de dihidroxiacetona, ¿sí? Y en la parte otra vamos a ver lo que se diferencia una molécula de la otra. Aquí en la parte de abajo, aquí vamos a tener el gliceraldehído 3-fosfatos. Esta molécula que tenemos en la cabecera es un aldehído. Entonces se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y tenemos las dos triosas que se transforman de la escisión de lo que era la fructosa 6-fosfato. Posteriormente, esta molécula se queda de reserva porque es un gliceraldehído que va a seguir o va a continuar por la ruta metabólica de la glucólisis, ¿sí? Porque la ruta de la glucólisis va a poder metabolizar solamente el gliceraldehído y no el grupo cetónico. ¿Qué va a pasar? Pues vamos a tener que transformar el grupo cetónico a un gliceraldehído. ¿Cómo se va a hacer? Es una interconversión de la triosa dihidroxiacetona fosfato. Vean, este es la acetona por medio de la triosa fosfato isomerasa. Volvemos a repetir la molécula, que la isomerasa es el reacomodo y acomoda entonces de una forma cetónica a una forma aldehídica. Aquí está el aldehído. Vean que se cambia a una triosa, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Teníamos uno que se quedó en reserva, lo teníamos en la diapositiva anterior, uno, entonces este grupo cetónico o esa dihidroxiacetona se convierte a otro gliceraldehído y ya tenemos los dos que van a entrar en la ruta metabólica.